Qué bueno que estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Y dice en Lucas capítulo 2, verso 10 al 11, pero el ángel les dijo, en el nombre de Jesús, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Un qué? No dice un político, un economista, un sociólogo, un filósofo. Dice un Salvador, que es Cristo con mayúscula, el Señor. Qué hermosa la palabra de Dios, ¿no le parece, hermanos? Porque está dándonos la noticia que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oremos. Padre, ya estamos listos para escuchar tu palabra. Sin duda tú tienes algo para nosotros hoy, para alumbrar nuestro entendimiento, para convertir nuestro corazón, para fundamentarnos en la fe en tu palabra, porque tu palabra es la total y absoluta verdad. Santifícanos hoy en ella y haz que seamos agradables a ti, y que tu nombre, Señor, sea glorificado en este momento cuando tu palabra se predica. Nosotros creemos en la Navidad. Gloria sea tu nombre. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Un pastor, hermanos, que en Navidad se quedó dormido, estaba soñando, hermanos, que vivía en un mundo en el cual Jesús nunca había venido, que él estaba viviendo en un mundo donde no había Navidad, donde Jesús no había nacido. En su sueño no hallaba ni iglesias ni Navidad por ningún lado, ni libros que hablaran de Jesús. No había regalos en las calles, no había tiendas que vendieran cosas navideñas, no había, hermano, ni pesebres ni cruces, no había historia de Jesús, puesto que no había nacido. Luego llegó un joven para pedirle ayuda, llorando porque su madre estaba muriendo en su lecho de muerte. Y el joven llegó con él, hermanos, y al pedirle ayuda, el pastor fue y buscó su Biblia, no encontraba su Biblia. Y en su sueño finalmente la encontró en el buró de su recámara. Y fue y trajo la Biblia y abrió la Biblia, hermanos, para consolar al joven que tenía a su madre muriendo. Y cuando abrió la Biblia, sorpresa, hermanos, la Biblia nomás llegaba hasta Malaquías. No había evangelios, no había epístolas, no había historia de la iglesia, no había Apocalipsis, solamente hasta Malaquías en su sueño. Y entonces el pastor comenzó a llorar, porque no había, hermanos, ningún indicio de que hubiera nacido Jesús. Y todas las cosas, hermanos, estaban sin esperanza, y no podía ni siquiera consolar al joven que su madre estaba muriendo. Y ahí estaba en su sueño, llorando con el joven. Su madre acababa de morir, finalmente murió. Cuando estaba en eso, despertó del sueño el pastor. Y entonces, asustado y sobresaltado, hermanos, él dijo: qué bueno que solo fue un sueño, qué bueno que Jesús sí nació, que sí hay Navidad. ¿Cuántos se gozan por ello? Hermanos, si la Navidad no hubiera venido, si Jesús no hubiera nacido, en realidad el mundo, hermanos, sería más desdichado de lo que ya es, más en tinieblas de lo que ya está, más perdido de lo que ya está. Y sin Jesús, la historia no sería historia. Él partió la historia en dos, diciendo a la gente: antes de Cristo y después de Cristo. Gloria sea al Señor, porque Jesús es la Navidad. La Navidad, hermanos, está llena de milagros, y puedo decir que se constituye en uno de los pilares de la iglesia. Pablo lo dijo: Dios fue manifestado en carne, visto el Espíritu, justificado, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne, aquel verbo se hizo carne. La Navidad está llena de fe y esperanza y amor. Por eso estamos diciendo que este año Dios nos ha bendecido, porque es un año de fe, esperanza y amor. Los personajes de la Navidad necesitaron fe. Los personajes de la Navidad tuvieron una esperanza del Mesías. Los personajes de la Navidad, hermanos, fueron objetos del amor, del gran amor con que Dios amó a este mundo. Dijo un comentarista, hermanos,
de una televisora. La Navidad para los niños significa regalos. La Navidad para los jóvenes significa fiestas y posadas. La Navidad para los adultos significa gastos, comidas y bebidas. La Navidad para los ancianos significa reunión familiar. Y la Navidad para los cristianos significa el nacimiento de Cristo en Belén y en cada corazón. Eso es lo que significa la Navidad. Sergio Sarmiento lo dijo en TV Azteca. Y es una gran verdad. Conocen el verdadero significado de la Navidad. Mientras que la gente se va tras las tradiciones y las fiestas y regalos y gastos y aguinaldos, en realidad el verdadero significado de la Navidad es que Jesucristo nació, sí, hace 2000 años en Belén de Judea, pero también ha nacido en cada corazón de los que creemos en Él. Y vivimos siguiéndolo y apartándonos del mundo y de las tradiciones. Usted no se debe preocupar por lo que el mundo celebre. Si usted no tiene un pino, si usted no tiene para regalos, si usted es pobre, si usted no tiene nada, aún así teniendo a Cristo lo tiene todo. Porque Cristo es el centro de la Navidad y la única razón de nuestra celebración se llama Jesucristo. Y a Él lo celebramos y le decimos gloria al Señor, porque sin Él estaríamos perdidos totalmente. Si Jesús no hubiera nacido, es el tema que yo traigo hoy. Hermanos, si Jesús no hubiera nacido, muchos de la gente que solo celebra por las fiestas diría, no hubiera tamales ni champurrado. Muchos dijeran, si Jesús no hubiera nacido, no hubiera pavo ni ponche. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera posadas, dulces, piñatas y regalos, canciones y juguetes. Y otros dirían, no existiera el canto Noche de Paz, o campanas por doquier, o Santa la Noche. Y los hombres dijeran, si Jesús no hubiera nacido, no me dieran aguinaldo en mi trabajo. Solo por eso creen en la Navidad. Pero en realidad, hermanos, la pérdida hubiera sido más grande que todo esto junto. Si Jesús no hubiera nacido, hermanos, estuviéramos todavía en muerte y en condenación. Estuviéramos solo en tinieblas. No hubiera salvación ni esperanza. Hermanos, no hubiera iglesia, no hubiera Biblia, no hubiera Nuevo Testamento, no hubiera luz y perdón, no hubiera paz para nosotros. Solo habría tinieblas. Pero gloria sea al Señor, porque la historia ya no la cambia nadie. Amén. Ni el diablo puede cambiar la historia, ni los hombres pueden cambiar la historia. Y gracias a Dios, aquel niño sí nació. Déjeme decirle qué pasó. Si no hubiera nacido, si Jesús no hubiera nacido, no hubieran venido ángeles a este mundo para comunicarnos el mensaje de las buenas noticias. Todavía puedo recordar en Lucas capítulo 1, donde el ángel Gabriel visitó a aquella sierva llamada María de Nazaret. Cuando el ángel la visitó, hermanos, le dijo, salve muy favorecida, bendita eres tú entre las mujeres. Dios tiene un mensaje para ti. Y si usted lee en la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 1, usted denle una vuelta atrás del capítulo 2 donde estamos. Y dice que el ángel, hermano, se le apareció a María de una manera asombrosa y maravillosa al sexto mes. Al sexto mes del embarazo de Elizabeth, vino el ángel Gabriel a la ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón. Desposada es comprometida, que ese varón era José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Verso 26, estoy 27. Y cuando el ángel entró, hermanos, dice que le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, que son los rezos que hoy rezan el pueblo católico. Mas ella, cuando le vio, se turbió por sus palabras y pensaba qué salutación era aquella. Y ahora dice, entonces el ángel le dijo a María, el verso 30, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? Pues no conozco varón. En el 35 dice: y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elisabet ya también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Las apariciones angelicales, hermanos, han sido un milagro para cumplir los planes de Dios, para anunciar los planes que Dios tiene en el futuro para con su pueblo Israel y para con la humanidad. Dios ha usado a Gabriel para venir a visitar a María, una virgen del pueblo de Dios escogida, sí, que halló gracia a los ojos de Dios y que es digna de que la mencionemos, mas no de que la adoremos, porque la Biblia no habla de adorar a otros más que solamente a Dios. Y cuando nosotros adoramos estatuas o santos o imágenes, estamos desobedeciendo los 10 mandamientos expresamente, cuando Dios dice: no te harás imagen ni semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, yo Jehová. Y Dios, hermanos, nos está enseñando aquí que sí, Dios usó un instrumento, como usó a Moisés, como usó a Débora, como usó a Sara, como usó a Elisabet. Dios usó a María, y fue un instrumento, hermanos, virgen, dice ahí, santificado, que halló gracia a los ojos de Dios, y que Dios la usó para ser la madre del Salvador. Qué gran privilegio la de María, el de María, que Dios la haya escogido para ser la madre de Jesús, que Dios haya escogido su vientre para Dios poner un pie sobre la tierra, para Dios venir milagrosamente a hacerse hombre. Gloria sea al Señor Jesucristo. Pero no es la gloria para María, es la gloria para el Señor Jesucristo. Y por eso nosotros recordamos la visita del ángel Gabriel. Fue para dar un aviso a una mujer que iba a aceptar, con todas las condiciones, hermanos, con todo lo que el ángel le había dicho, el plan de Dios. Gracias a que María dijo sí, Jesús pudo nacer. Y tú debes entender y aceptar el mensaje que Dios te tiene a ti. Dios también a ti te ha escogido. Dios ha hallado gracia, tú has hallado gracia a los ojos de Dios, y Dios quiere usarte para un plan. Pero tienes que ser como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. He aquí la sierva del Señor. Mujeres, cuánta humildad se necesita para hacerle caso al ángel. Cuánta decisión de obedecer al Señor y sujetarse al plan de Dios, aunque todo era incierto, aunque no sabía cómo, aunque era difícil aceptar lo que el ángel estaba diciendo, que María iba a tener un hijo sin la mediación del hombre, sin la mediación, hermanos, del espermatozoide de un hombre, de José. Y usted y yo hoy podemos gozarnos de que este milagro de la anunciación se realizó por medio de un ángel. Y a partir de allí comenzó el drama, hermanos, de la Navidad. Porque después vemos en el capítulo 2 otro ángel viniendo a visitar a los pastores, para decirles, el ángel les dijo a los pastores: no teman, versículo 10, 2:10, porque aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Otro ángel, hermanos, viene a anunciarle al pueblo pobre, humilde, que son los pastores. Y miren, les dicen: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El anuncio del ángel es para bendecir a estas personas que inmediatamente decidieron ir a verlo. Pero note que ese es el ángel. Pero inmediatamente, hermanos, cuando les dice: esto servirá de señal, hallarán al niño envuelto en pañales, aparece una multitud de huestes celestiales, otros ángeles, muchos ángeles, para venir a cantar, hermanos, y cantar: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles fueron enviados para cumplir, hermanos, el plan de Dios, y para anunciar y glorificar a su Hijo Jesucristo. Saben, los ángeles vinieron a cantar especialmente cuando nació Jesucristo. Y no se habla de que hayan venido otra vez, en otra ocasión, ni que vendrá en otra ocasión a cantar y alabar a Dios. Los ángeles vinieron solamente para anunciar y glorificar a Dios cuando Jesús nació.
Y es que, hermanos, Jesús estuvo dispuesto a humillarse a tal grado de hacerse humano, de nacer en un pesebre, lugar más sucio de entre los hombres. Esa es la humillación que llevó, hermanos, Dios dice, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y cuando lo hizo, hermanos, los ángeles anunciaron que Jesucristo el Señor era paz, dice ahí, y en la tierra paz. El príncipe de paz venía a establecer la paz y a hacer la paz por medio de su nacimiento y su muerte en la cruz. Y déjenme también decirles que no es de los hombres la buena voluntad, sino la buena voluntad es de Dios para con los hombres. Porque a veces decimos, como lo dice el rezo o como lo dice la gente, paz en la tierra para los hombres de buena voluntad. No hay buena voluntad en el hombre. Donde hay buena voluntad es en Dios, porque estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Esa es buena voluntad. No la de los hombres, sino la de Dios, que nos enseñó a amar y a dar. Y ese es el lema, ese es el tema de la Navidad: amó y dio. Yo veo muchas apariciones angelicales. Luego otro ángel se le aparece a José para convencerlo que acepte a María. Y así, hermanos, ángeles, ángeles, ángeles. Si Jesús no hubiera nacido, no hubieran venido los ángeles desde el cielo. Voy al punto 2. Si Jesús no hubiera nacido, no hubiera habido pastores quienes fueran a visitar a el recién nacido. Dice, lo van a hallar envuelto en pañales, le dice el ángel. Esto servirá de señal. 2:12 lo dice: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Si Jesús no hubiera nacido, los pastores se hubieran perdido la bendición de conocer al Hijo de Dios envuelto en pañales. Fíjense, lo que los pastores fueron, hermanos, es, para empezar, ellos eran la clase baja. Eran los trabajadores de los ricos. Los que tenían ovejas, les pagaban a ellos por día para cuidar las ovejas, de noche y de día. Y ellos no tenían mucha riqueza, tenían su familia y sufrían. A ellos fue el anuncio del ángel. Y es porque Dios, hermanos, ama a todo el mundo, no importa la clase social que pertenezcan. No le importa el color de la piel, ni la raza, ni la nacionalidad, ni el idioma, ni cuánto dinero tengas. El Señor ama a todos, porque nos está enseñando aquí que envió un mensaje a los pastores. Y los pastores, al recibir el mensaje, lo creyeron, hermanos. ¿Y saben qué hicieron? Cuando el ángel les dijo, lo van a hallar ahí envuelto en pañales, y luego vinieron las huestes celestiales, cantaron, y ellos dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos qué es esto que el Señor nos ha manifestado. No se quedaron ahí cuidando las ovejas, dijeron, vámonos a Belén todos, vamos a buscar a este niño, porque esto es lo que estábamos esperando, esto es lo que necesitamos. Y se fueron, hermanos. Quizá hayan dejado a alguien encargado con las ovejas, o quizá el rebaño lo dejaron solo. Como en los dramas sale, vayamos hasta Belén, y las ovejas, pues que se queden ahí las ovejas, nosotros vamos a buscar al recién nacido. Y esa era la fe y la determinación y cuando ellos llegaron, hallaron al niño con su madre allí en el pesebre. Y saben, hermanos, ellos, ¿qué pasó? Se asombraron de todo lo que les había dicho los ángeles y de lo que estaban viendo, que eran cierto. Todo lo que oyeron, todo lo que escucharon, era cierto. Los ángeles tenían razón, el ángel tenía razón. Y ellos, hermanos, al ver al niño, pues seguramente adoraron a Dios. Pero dice que cuando regresaron, volvieron con muy grande gozo y alegría de haber contemplado al niño que había nacido, al Hijo de Dios. Y luego dice, y glorificaban y alababan a Dios los pastores, porque Dios, hermanos, había puesto en ellos agradecimiento y un canto de alabanza, porque ellos habían contemplado ahora al Mesías prometido desde siglos y siglos atrás. Si Jesús no hubiera nacido, los pastores no hubieran tenido el gozo que tuvieron. Los pastores no hubieran tenido la dicha, hermanos, de conocer y no hubieran escuchado el anuncio angelical. No habrían corrido hacia el pesebre para encontrarse con el Salvador. Si Jesús no hubiera nacido, hermanos, los pobres de este mundo seguirían siendo pobres. Mientras que ahora dice la palabra de Dios, los pobres son ricos en fe porque tienen al Salvador.
y son ricos. Gloria sea al Señor. Si Jesús no hubiera nacido, caigo a la tercera cosa, que es: los magos no lo hubieran buscado. Y eso es cierto, hermanos. En Mateo capítulo 2 dice que unos magos vinieron del oriente buscando al Salvador que había nacido, porque se les anunció que había nacido un Salvador, un rey, pero un rey universal. Y ellos venían buscando al rey de los judíos que había nacido, hermanos, y para ello eran guiados por una estrella. Y a mí me encantan las historias de Navidad desde niño, porque no son historias inventadas de cuentos de telarañas y los dioses del Olimpo y todo eso, mentiras. Son reales, son historias que sucedieron y están escritas, son verdad. Y para aquellos que se amargan y se quieren robar la Navidad como el Grinch, dicen: ¿para qué celebra la Navidad? No es cierto, no es cierto la tradición. La Biblia lo dice. Los que los tradicionalistas hacen es malo, porque nomás se enfocan en los negocios y los regalos y las comidas y las bebidas y las borracheras. Pero la Biblia habla mucho de la Navidad. Y si hay alguien que tiene derecho y es digno de celebrar la Navidad, somos nosotros los cristianos, porque Jesús nació para nuestro beneficio, para salvarnos. Y estos hombres lo buscaban. Son los sabios. Aquí caben también la gente sabia, la clase alta, los ricos de esta comunidad y de este mundo. También Dios los ama, gloria sea al Señor. Y los ama porque pues padecen de soledad. A los pobres los ama porque pues son tantos. Y por amor a México primero los pobres, dijo aquel, ¿verdad? Son tantos. Pero les digo algo: Dios también ama a los reyes, a los gobernantes, a los que están en eminencia. Aunque no dice que eran tres, era un grupo, hermanos, porque la tradición nos lleva a que era Gaspar, ¿qué? Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? Bueno, luego se los digo. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que Dios nos está mostrando aquí que si Jesús no hubiera nacido, entonces la clase alta o los reyes de Oriente no hubieran llegado buscándolo. Y como llegaron a buscarlo, hermanos, como ellos lo buscaron y guiados por el Señor a través de la estrella, que significa el Espíritu Santo, que guía hacia la verdad, que guía hacia el plan de Dios, que guía hacia la persona de Jesucristo, entonces buscaron y encontraron. Gloria a Dios. Cuando tú buscas, tú vas a encontrar. No hay persona que busque y no encuentre. Jesús dijo: el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Y el que toca, se le abre. Y estos hombres buscaron a Jesús y buscaron al rey hasta encontrarlo. Aunque la Biblia no dice que fue en el pesebre, porque fue esta visita como 2 años después de haber nacido. Y fue en Nazaret donde Jesús se crió, donde lo hallaron. Y donde precisamente al buscarlo lo encontraron. Y al encontrarlo, quiero concluir este punto, lo adoraron. Nótese, hermanos, que los reyes magos, o los magos que les llaman, que no eran maguitos hechiceros que hacen milagros así de broma y charlatanes, sino eran poderosos y ricos. Eran reyes y buscaban la filosofía y la sabiduría. Y cuando lo buscaron, lo hallaron y entonces lo adoraron. Y la Biblia habla de que ellos no solamente al encontrarlo dijeron: bueno, pues ya lo encontramos, vámonos regreso a nuestros países y vámonos otra vez al oriente de donde nos vinimos, de allá de Mesopotamia, por allá, de los persas. Sino que ellos se desprendieron de sus riquezas, los más grandes, hermanos. Uno le dio oro, el otro dio mirra y el otro le dio incienso. O por lo menos esos 3 regalos le hicieron a Jesús recién nacido. ¿Para qué quería Jesús todas estas riquezas o todos estos regalos? Cuando el regalo era Él. El regalo del cielo era Él. Él no necesitaba regalos. Él tenía el poder de hacer milagros. Él tenía el poder de comer sin necesidad de dinero. Él tenía el poder de todo. Pero ellos demostraron su agradecimiento y su adoración por medio de regalos. Y eso es cuando nosotros, por eso damos ofrendas. Por eso damos nuestro diezmo, porque estamos agradecidos y porque Dios nos hace que nos desprendamos para honra y gloria de Él. El oro, hermanos, la mirra y el incienso eran materiales muy costosos de ese tiempo y que les sirvieron seguramente cuando ellos tuvieron que huir, porque Herodes, representando y simbolizando al diablo, quiso matar a los pequeños de 2 años para abajo. Y si Jesús no hubiera nacido, me faltaría decir, Herodes no se hubiera enojado tanto.
Y el diablo no hubiera querido destruirlo y matarlo, como la matanza de los niños de 2 años hacia abajo que murieron por salvarlo, digámoslo, y se salvaron para siempre, esos bebés inocentes que murieron. Pero a Jesús no le pudieron hacer nada porque se fueron a Egipto. Y obviamente ese oro y esas pertenencias que le dieron los magos, los reyes magos, sirvieron para el viaje hacia Egipto y los gastos que se necesitaban, comprarle al niño comida, pañales y todo, porque María y José eran personas preparadas para lo que iba a venir, porque María no era una mujer así fodonga ni descuidada, que no tenía pañales para su niño. Ella dice que lo envolvió en pañales. Así que el regalo más grande a la humanidad fue envuelto no con papel lustrina, con papel, con pañales, y se llama Jesús. Gloria sea al Señor. Y los magos supieron quién era, lo conocieron a la edad de 2 años, digámoslo, y luego ellos se fueron a sus lugares felices porque encontraron lo que buscaban y dieron lo que iban a dar. Así que esta Navidad que vayas al desprendimiento, que vayas a las dádivas, que adores a Jesús a través de ti y de todo lo que tienes. Si Jesús no hubiera nacido, Simeón hubiera muerto sin consuelo. La Biblia dice que Simeón y Ana estaban esperando la salvación, ya eran ancianos y no nacía. Y ahí en Lucas dice que cuando nació lo llevaron a los 8 días de nacido a presentar, y entonces Simeón lo tomó en los brazos y dijo: Señor, ahora despides en paz a tu siervo, porque he visto con mis ojos la salvación de Jehová, la señal del Salvador, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Porque han visto mis ojos la salvación, ya me puedo morir a gusto. Si Jesús no hubiera nacido, este hombre hubiera muerto sin consuelo. Qué tremendo es cuando tú esperas una bendición de Dios y no ha llegado, y no ha llegado, y no ha llegado. Pero Dios nunca va a llegar tarde ni temprano. Dios llega justo a tiempo, just in time, dicen los americanos. Nunca se atrasa, nunca se adelanta, siempre llega a tiempo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. ¿Qué quiere decir esto? Que despidió a Simeón. Simeón vio y lanzó la profecía para el niño, cómo iba a morir, y le agradeció a Dios por haber visto sus ojos que se los comieron los gusanos. Vieron a Jesús, cosas que desearíamos nosotros, haberle visto pequeñito a Jesús, o el bebé. Y eso es una bendición que Dios le dio a Simeón. Ana y Simeón, hermanos, hubieran muerto sin la esperanza, sin ver la salvación, si Jesús no hubiera nacido. Y quiero concluir, hermanos, si Jesús no hubiera nacido, el mundo no tuviera un Salvador. Y esto es algo que me impacta mucho. Y yo creo que nosotros los cristianos tenemos a la persona indicada, el mensaje del evangelio indicado, el plan de Dios para la humanidad que se centra en Jesús, el verbo que se hizo carne, dado y regalado para salvar al mundo. El mundo no necesitaba dinero, por eso Dios no nos mandó un economista. El mundo no necesitaba políticos, lo sabía. Por eso no nos mandó un político. El mundo necesitaba un Salvador, un hombre que salvara al mundo de sus pecados. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador, porque dijo el ángel: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos somos todos nosotros. Qué grande dicha nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Porque en el mundo sí hubo personas, sí ha habido personas que hemos creído en Jesucristo. Y a través de esa fe que tenemos en Él, podemos decir que somos salvos por la fe y por su gracia. ¿Cuántos de aquí son salvos por la fe en Jesucristo? Levánteme la mano. Tienen un Salvador. El que tenga un Salvador está bien esperanzado. Bájela. Usted está bien fuerte. No hay otra manera de enfrentar la muerte más que con un Salvador. Y este mundo es lo que necesita. Está tan perdido, tan enfermo, tan alejado de Dios, que la gente ahorita anda jugando fútbol.
Se fueron a divertir a la playa, se fueron al centro ahí a divertirse, ¿no? Y otros hasta a trabajar en domingo para ver si así hay para los regalos. Ni más rico ni más pobre, aunque ganes 500 pesos. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Y la gente lo sigue vendiendo y sacrificando y haciéndolo menos. El mundo no va a mejorar, va a ir de mal en peor. Pero si tú crees en Él y cambias tu vida, el mundo no va a cambiar, el que va a cambiar eres tú. Y tú necesitas cambiar, no solo aceptando al Salvador, sino viviendo como Él nos mandó y siguiéndolo a Él por donde quiera que Él va. Él nos ha dejado aquí palabra y ejemplo para poder imitarlo. No te endioses de la Navidad y de la tradición. No llores porque no tienes regalos o no tienes para el pavo o la comida. No te preocupes, lo más importante es que eres cristiano y que de veras sabes el verdadero significado de la Navidad. No te perturben las tiendas y los regalos. No digas, es que yo no he ido a Liverpool a comprar una camisa de 2,000 pesos. Yo cuando voy a Liverpool voy a acompañar a mejor a mi esposa, a mis hijos. Y luego veo todo, le doy gracias Señor por ver tanta cosa que no necesito para ser feliz. Tu valor no está en el vestido, en las joyas que traes, en el peinado y en los zapatos. Tu valor te lo da Dios. Tú vales porque tienes la imagen y semejanza de Dios. Y vales porque tienes al Salvador. Hay mucha gente que no conoce a Cristo, no sabe que nació. El mundo no conocería al Salvador. Si Jesús no hubiera nacido, este mundo estaría en tinieblas. No hubiera esperanza, no hubiera nada. Hubiera pura condenación y muerte e infierno esperando a las personas. Por eso yo, antes de que termine este mensaje, y hoy quise predicar de esto porque empezamos una serie sobre la Navidad de aquí en adelante, para que usted vuelva a recordar y profundice en los acontecimientos históricos de la primera Navidad. Jesús nació. El Verbo se hizo carne, se encarnó. Y al hacerse carne, habitó entre nosotros 33 años y medio. Y vimos su gloria, dice Juan 1:14. Gloria como del Padre, del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús vino a revelarnos a su Padre, a Dios. Y hoy está aquí llamándote a ti para que tú vengas y conozcas al único que te puede ayudar en tu destino eterno, a tu Salvador. Yo siempre les digo en los funerales a la gente, en aquel día se te preguntarán dos cosas en el día del juicio: ¿qué hiciste con tu vida? ¿Y qué hiciste con tu Salvador, el único que te mandé? De las respuestas a estas dos preguntas dependerá tu destino eterno. Si tú dices, la viví como quise la vida, hice lo que quise a mi manera, viví la vida loca de Ricky Martin, y hice lo que quise y desobedecí, y di vuelo a la hilacha, y al gusto le di. En los bares, cantinas y bailes, y probé de todos los placeres, la viví como quise, desordenadamente. Entonces te espera esto, el lloro y el crujir de dientes. Y a la segunda pregunta es que yo no acepté al Salvador, yo lo rechacé, me burlé de Él y le dije loco a todos los hermanos. Entonces al lago de fuego que arde con fuego y azufre. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Qué hiciste con Jesucristo, tu único Salvador? Ven a Jesús en esta hora. El Señor te está invitando. Él dice, los ángeles dicen que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Venga, hermano, amigo que me escucha, venga a aceptar a este Salvador si en su corazón el Señor le ha hablado, si de verdad anhela la salvación. Venga, el Señor le está esperando. ¿Cuántos de aquí se atreverían a creer en el mensaje de Navidad, en el plan de Dios para salvación? ¿Cuántos de aquí le dicen sí, como María? Hágase tu voluntad, Señor, he aquí la sierva. ¿Cuántos de aquí puedan ver como Simeón con sus ojos la salvación de Dios para su pueblo? Si hay alguien, hagan indicar con su mano y diga: yo, hermano, yo, pastor, yo acepto al Señor Jesucristo como mi Salvador. Que no haya aceptado a su Señor. Ya todos, casi todos somos, ¿verdad?, cristianos. Pero habrá alguien aquí que no sea, que todavía venga a la iglesia pero todavía no es cristiana. Yo le invito en el nombre del Señor y me hago para acá para ver quién. El Señor te está llamando. Hoy es el día en que Él preparó para que tú vinieras y escucharas esta palabra. No te vayas sin recibirlo, porque eso es peligroso, es riesgoso. Te puedes perder, puedes morir, algo puede pasar. Mejor de una vez entrégate al Señor. Inclina tus ojos, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, oramos. Padre, tu palabra es la verdad y hemos hablado la verdad de tu palabra, histórica, absoluta, que nos puede, Señor, convencer y convertir nuestro corazón. Te pido por esos corazones que han escuchado, por esas conciencias, por esa voluntad que ha escuchado tu palabra. Convéncela, Señor, para que venga a beber del agua de vida, para que venga a aceptar al Salvador prometido, a Jesucristo, que sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Oro que tú les des una bendición muy grande en esta temporada a estas familias, que tengan abundancia de bendiciones, abundancia de vida y salud, que es lo más importante. Abundancia para la iglesia, Señor, en comida, en bebida, en bendición, en familia, en amor, en gozo, en paz y en perdón y en alegría y felicidad. Que tu iglesia sea llena de tu presencia y podamos, Señor, vivir agradeciendo la bendición de haberte conocido. Así que, Señor, gracias. Y oro por las que se van a salvar, que se salven, porque tú eres el único que puede convertir por tu Espíritu Santo el corazón más duro, el corazón más terco, el corazón más dudoso, confundido. Bendícelos en el nombre de Jesús oramos. Sí, Señor, amén.